Fiscal. Entonces vamos a empezar por la intervención del doctor Montoro. ¿Qué tiempo requiere, doctor? Teniendo en cuenta que la siguiente audiencia, bueno, sí, doctor, 10 minutos, doctor, yo creo que lo suficiente para poder argumentar. Tiene el tiempo concedido. Gracias, doctor. Brevemente, antes de pasar a exponer los argumentos por la cual vamos a solicitar la revocatoria de la resolución número 3, solamente una apreciación al marco de imputación genérica que ha hecho el representante del medio público. Lo que no ha dicho el señor fiscal, señores magistrados, respecto a la narración de los hechos, es de que esos hechos del proceso de selección, en este caso la licitación pública número 02 sobre la construcción de veredas del pueblo joven Villa María, fue declarado nulo con una resolución de alcaldía de enero del año 2012. Se otorga la buena pro, señores magistrados, el 7 de diciembre del año 2012 y la resolución de alcaldía es el 4 de enero del año 2012. Ese proceso de selección, esa licitación fue declarado nulo. Eso no lo ha dicho el señor fiscal. Tampoco ha dicho el señor fiscal que eso hecho en la cual mi patrocinado como miembro del comité especial ha sido considerado como cómplice del delito de colusión agravada. Tampoco lo ha dicho. No ha mencionado cuáles son el perjuicio económico que ha causado este proceso de selección, señores magistrados, que ha sido declarado nulo con una resolución de alcaldía. Y si estamos frente a un delito de colusión agravada, el tipo penal exige necesariamente en el artículo 384, en su segundo párrafo, establece claramente que tiene que haber perjuicio patrimonial. Y eso tampoco lo ha dicho el señor fiscal. Entonces, previamente, antes de desarrollar los argumentos de defensa de mi patrocinado, lo expuesto por el fiscal, señores magistrados, tampoco lo que no se ha dicho de que estamos hablando de una resolución, no es que se haya dictado prisión preventiva, estamos hablando de una resolución que revoca una medida de comparecencia por prisión preventiva, señores magistrados. Eso tampoco lo ha dicho el señor fiscal. Acá venimos a discutir una resolución del juzgado en la cual se ha revocado la comparecencia simple por prisión preventiva en agravio de mi patrocinado, el señor Marco Antonio Arroyo Mestanza, como miembro del Comité Especial de Proceso de Selección, en este caso el licitación pública número 02-2011, que se otorgó la buena pro en diciembre del año 2011. Entonces, eso vamos a discutir. Realmente, y como idea principal para desarrollar, señor magistrado, realmente se han cumplido con los requisitos que exige el artículo 279 del Código Procesal Penal, que establece claramente que deben existir nuevos elementos de convicción que permitan establecer que la persona que está siendo investigada, señor magistrado, puede haber incurrido en las causales previstas en el artículo 268. Esto es, que exista prueba suficiente que vincule a una persona con el delito, que sea elementos de convicción fundados y graves, que la pena probable sea superior a los 4 años y que exista peligro procesal. ¿Se han dado esos presupuestos? La defensa dice que no, y por lo siguiente. En primer lugar, los elementos de convicción, señores magistrados, tiene que estar relacionado al delito imputado. No solamente el fiscal tiene que hacer una descripción fáctica de los hechos, tiene que hacer una descripción o una imputación jurídica de los hechos. Si dice que estamos hablando del delito de colusión agravada, los elementos de convicción tienen que estar dirigidos a probar. Los elementos de convicción no son otra cosa que las pruebas, señor magistrado, de que esa persona que está investigado ha incurrido en el delito imputado, en este caso de colusión agravada. El señor juez, resolución número 3, hace una descripción de lo que significa colusión y ni siquiera no ha argumentado, no ha precisado cuáles serían los elementos de convicción en la que habría incurrido mi patrocinado en el delito de colusión agravado. Acá hay una afectación al principio de motivación de resoluciones judiciales y al principio también de la congruencia de las resoluciones judiciales. No olvidemos que el delito de difamación agravada, señores magistrados, se inserta como figura nueva el 21 de julio del año 2011, donde ya se habla de colusión simple y colusión agravada. Luego del problema que generó el gobierno con el tema de Alan García, que quiso favorecer a los fujimoristas, dicta pues esta ley. Y precisa esto: colusión simple cuando no se afecta el patrimonio, colusión agravada cuando se afecta el patrimonio del Estado. La pena, en el primer caso, de 3 a 6 años. En el segundo caso, la pena de 6 a 15 años. Y las pruebas, los elementos de convicción tienen que estar dirigidos a probar que mi patrocinado habría incurrido en el delito de colusión agravada. Y lo sorprendente, que el señor juez, al emitir su resolución número 3, ¿qué es lo que hace el señor juez? Cita jurisprudencia del año 2007.
cuando ni siquiera existía el tipo jurídico, el tipo penal de colusión agravada, pero acá está su resolución, en la cual cita jurisprudencia el 1296 del año 2007, cuando no tiene nada que ver el delito de es un tipo penal único, pero para sustentar esta resolución arbitraria e ilegal invoca jurisprudencia del año 2007. En ese lado vemos de que hay una falta de motivación congruente para dictar esta medida de prisión preventiva. ¿Y sabe cuáles son los elementos de convicción que se explique el señor juez para que se dé prisión preventiva a mi patrocinador, para que se revoque la comparecencia por prisión preventiva? Dice que hay nuevos elementos de convicción. Presenta una transcripción de un video y un audio en la cual se aparece la declaración del doctor Gasco Barreto y de su gerente y con los señores denunciantes. Pero para nada mencionan a mi patrocinado como miembro del comité. Existen dos declaraciones de los testigos que tampoco mencionan para nada a Arroyo Mestanza como miembro del comité, ni siquiera lo señalan que van a conversar con él, que van a utilizarlo para favorecerlo o ayudarlo en el otorgamiento de la buena pro, ni siquiera lo mencionan. Y después aparece un manuscrito que lo hace el señor Barret, y seguramente el señor abogado en su exposición que hará va a defender su defensa, pero yo no lo estoy imputando. Pero son esos elementos que invoca el Ministerio Público y que han sido amparados por el juez, que han sido considerados como nuevos elementos de convicción para revocar la comparecencia simple. Y cuando se le pregunta al fiscal para que refute esta idea, dice, no, el señor Arroyo Mestanza tenía conocimiento de que este proceso estaba amañado. ¿Por qué? Porque existía una incompatibilidad. Uno de los consorciados, el consorcio Villa María, señores magistrados, se consorcia con 4 empresas, y la empresa MC Contratistas Generales era el representante, el señor Alipio Nontoli Paraguirre, cuyo hermano trabajaba en la oficina en la OPI del Ministerio de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Y dice que habría incompatibilidad, por eso es que el señor Vasco Barreto en enero del año 2012 le declara nulo el proceso de selección, pero mi patrocinado participó en el otorgamiento de la buena pro. Estamos hablando, señores magistrados, de un proceso por delito de colusión. La colusión es un delito de infracción del deber. Acá no hay el dominio del hecho, acá hay la infracción del deber, los deberes infringidos que ha incurrido el funcionario público. Mi patrocinado, en su condición de miembro del comité, no ha festinado trámites, no ha violado la norma, no ha infringido procedimientos, ha otorgado la buena pro dentro del marco que establece la ley de contratación y gestión del Estado. ¿Y cuál es el argumento tanto del fiscal como del procurador? Y seguramente lo van a decir, del que el señor de la OPI elaboró el proyecto, elaboró el perfil para este proceso de selección, para la construcción de veredas de Villa María. Señores, el artículo 26 de la ley de contrataciones, el decreto legislativo 1071 y su reglamento en el artículo 39 establece claramente cuáles son las bases y el expediente de contratación que tiene que aparecer o que tiene que dominar el comité. Al comité no le llegan los perfiles ni los proyectos de inversión. Al comité le llega el expediente de contratación que contiene las bases, y las bases establecen claramente cuáles son los requisitos mínimos que maneja y controla el comité especial. Entonces, ¿qué deber ha infringido mi patrocinado como miembro? Ninguno, señores magistrados. Entonces, lo que se ha hecho acá es buscar justificar una medida abusiva, arbitraria, en contra de mi patrocinado. Si claramente está establecido que no existe ningún elemento de comisión, no se ha dado el primer presupuesto que establece el artículo 268. Y dice, no, un momentito, la pena probable, se le va a poner la pena mínima es 6 años. Señores, han acreditado, inclusive, señor magistrado, cuando nosotros le hemos pedido la semana pasada al Ministerio Público que nos precise los cargos, y que tiene que, para no afectar el principio de imputación necesaria, que me precise los cargos y me diga cuál es la afectación patrimonial que se ha realizado con el otorgamiento de la buena pro de esta obra. Me responde, señores magistrados, y lo voy a dejar en este momento, no precisa, no señala, ni indica claramente cuál es la afectación patrimonial que se ha afectado en este proceso de selección. Entonces, ¿cómo se le puede poner una pena mínima de 6 años aplicando el artículo 384 del Código Penal si no hay afectación patrimonial, si el proceso de selección ha sido declarado nulo? ¿Y sabe lo que dice el fiscal, señor? Un acto, permítanme y disculpen, un acto risible, que se ha afectado el patrimonio porque han generado gastos administrativos, como han llevado un proceso de selección, y esto ha generado gastos administrativos, se ha afectado el patrimonio del Estado. Eso es el espíritu de la norma, y acá la jurisprudencia establece claramente, señores magistrados, cuando se dan los presupuestos, que hay una jurisprudencia del año 2012, cuando hacen una interpretación del delito de colusión agravada. La afectación patrimonial es como consecuencia de la defraudación, del acto ilegal, del otorgamiento de la buena pro, o en todo caso, si se ha sobrevalorado alguna obra, o se ha pagado
o se ha pagado algo además. Entonces no existe, pues, señores magistrados, que se pueda aplicar una pena probable que sea superior a los 6 años. Y que acá hay una incongruencia, señor juez, cuando dice que hay peligro procesal. Voy a juntar también toda la documentación, tanto para acreditar el arraigo, de que mi patrocinado tiene su DNI en el domicilio, en este caso, ubicado en Bellamar, en la manzana, urbanización Bellamar, manzana G, lote 12, la casa de su suegra. Pero toda su documentación, su partido de matrimonio, certificado de estudio de sus hijas, recibo de luz, acreditan su domicilio que es en Bellamar H5-12. Que no puede tener 2 domicilios una persona, señor magistrado, y porque tiene varios inmuebles. Y ¿sabes lo que dice? Podría eludir la acción de la justicia porque tiene 3 inmuebles. Y como tiene 3 inmuebles, podría eludir la acción, que se podría fugar. Y cuando argumenta en el caso del señor Eliseo Alba, dice lo contrario, como no tiene inmuebles. Así dice la resolución, señor juez. Y como no tiene inmuebles, también va a eludir la acción de la justicia. No es coherente esta resolución, señores magistrados. En ese sentido, señores magistrados, teniendo en cuenta de que no existen los presupuestos previstos y exigidos por el artículo 279 del Código Procesal Penal, la defensa considera de que debe declararse nulo, se tiene que revocar y declararse fundada el recurso de apelación y revocarse la resolución que dispone, pues, revocar la comparecencia simple por prisión preventiva en agravio de mi patrocinado. Eso es todo. Voy a dejar los documentos, señor juez, por favor. Doctor Chero, por 10 minutos, por favor. Esto acá también, doctor.